Hoy arrancamos con esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así de que hoy vamos a trabajar bastante con el texto. Para los que ya tenemos el texto en nuestras manos, podemos ir abriendo las Escrituras en el libro de Primera Corintios, carta primera a los Corintios. Y usted puede poner allí en esa página ya sea la cinta de su Biblia o el dedo para ayudarse a encontrar. Y vamos a partir, nos vamos a ayudar de otro texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Más vamos a trabajar en Primera Corintios que en cualquier otro libro en esta mañana. ¿Llegó? ¿Ya tiene allí? Primera Corintios por un lado y Hechos 18 por el otro. Vamos a orar, que el Señor nos ayude hoy en leer su palabra. Señor y Padre, te damos gracias porque tenemos la libertad de reunirnos, tenemos la libertad de adorarte como comunidad, como iglesia. Tenemos la oportunidad de cantarte y de alegrarnos juntos. Darte gracias, Señor, por tu salvación, alegrarnos, Señor, en tu gozo, alegrarnos de vernos una semana más a los que estamos aquí y saber que nos sostienes, nos guías y nos guardas. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos des entendimiento al acercarnos a tu palabra, no solo para entenderla, no solo para tener un marco referencial sobre el cual vamos a estudiar este libro, sino también, Señor, para que nuestra vida halle tu voz y tu dirección a medida que avanzamos por estas páginas. Te damos gracias por este tiempo junto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y déjeme sentar. Creo que es la primera vez que usted me va a ver sentado aquí. Ya va a ver por qué. En estos temas me gusta más sentirme en un grupo pequeño que sentirme detrás de un púlpito, entonces es más cómodo estar sentado. Cuando hablamos de la primera carta a los Corintios, lo primero que se viene a la mente es pensar cuándo fue fundada esta iglesia y por quién fue fundada. La comunidad de creyentes en el primer siglo no es tanto quizás como nosotros vemos ahora, ¿no? Y pensamos en la Alianza San Borondón e inmediatamente nos mentalizamos, pensamos en un segundo culto lleno de gente o en un primer culto quizás con los 2/3 de la nave del templo lleno. Las comunidades del primer siglo, una iglesia grande, estaríamos hablando de quizás 60, 50 personas, no más. Eso sería una iglesia grande en aquel entonces. Cuando hablamos de la carta a los Corintios nos remitimos al libro de los Hechos, sí, en el capítulo 18, porque Hechos a nosotros nos va a poner un hito histórico necesario como para ver el nacimiento de esta comunidad. Y si usted revisa el primer versículo del capítulo 18, se dará cuenta de que Pablo estaba en un periplo, en nave, en barco, yendo por distintas ciudades. Y sucede que, como dice el primer versículo, después de esto Pablo se marchó ¿de dónde? De Atenas. ¿Y a dónde se fue? Y se fue a Corinto. ¿Y qué pasó en Corinto, según el verso 2? Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Y hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado a que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a quienes más, y a griegos. Entonces usted aquí tiene un texto que a nosotros nos describe cómo nace la iglesia en Corinto. Que tiene un apóstol Pablo que ha estado haciendo viajes misioneros, ha ido por distintas partes, salió de Atenas y ahora va para una ciudad importante que es Corinto. Y allí funda la iglesia, por lo menos con 2 amigos que él hace allí, que son Priscila y también Aquila, y la comunidad se comienza a nutrir por lo menos de 2 grupos de personas hasta el momento, lo que dice el texto, judíos y también griegos, con quienes el apóstol Pablo debate en los lugares públicos y en las sinagogas. Muy bien, tenemos entonces que referirnos a qué tan importante es Corinto como ciudad para el imperio. Hoy si usted va a Google Maps y ve Corinto, usted va a ver de que la ciudad queda un poquito más adelante de lo que quedaba la ciudad de Corinto en el primer siglo. El Corinto antiguo queda un poco más, pero eso sí, queda cercano a un istmo. Así como usted y yo en las Américas podemos disfrutar de los beneficios del Istmo de Panamá, por donde está el famoso Canal de Panamá, pues en el mundo antiguo había una parte de esta península griega inmensa, la parte sur llamada Acaya,
En su perfil costanero, era un perfil costanero muy escabroso, era muy peligroso ir en barco por la parte sur de Acaya. Entonces, ¿qué era saludable? Aprovecharon el istmo de Corinto, para ponerle un nombre. Aprovecharon el istmo de Corinto, que permitía la unión de dos cuerpos de mar, el Egeo con el Adriático, dos mares importantes. Entonces, ¿qué acontece? Corinto, si bien tiene una historia un poco antigua, inclusive muchos historiadores se refieren a Corinto aún desde el siglo IV antes de Cristo, pero la relevancia que tiene la comienza a ganar a partir del año 44 antes de Cristo. Julio César, que con el tiempo se convierte en el emperador, Pompeyo queda a un lado y Julio César ahora tiene todos los poderes con él, decide potenciar esta ciudad y la refunda. Corinto es refundado por Julio César porque era una ciudad estratégica. Tenía un istmo natural de pocos kilómetros, donde los barcos que venían desde el Egeo acoderaban allí y había trasbordo. Había barcos también por el lado del Adriático y lo que hacían era la mercadería pasarla de un lado al otro sin ningún problema. Luego, con el tiempo, se inventaron nuevas tecnologías. Sacaban a las naves del agua como con grandes rodillos inmensos de madera y las transportaban, alándolas hacia el otro lado del mar. Pero en todo caso, cualquiera de las dos opciones era mejor que circunnavegar la parte sur de la península de Acaya. Riesgo de tiburones, riesgo de tormentas y riesgos de costas escabrosas que harían que las naves encallen o se dañen en medio del periplo. Era mejor usar el istmo. Desde que Julio César funda esto, Corinto se comienza a convertir en una ciudad importante militarmente. Tengo a dos mares, el Egeo y el Adriático, a mi disposición. El comercio comienza a florecer. Muy aparte de eso, tenía fuentes de agua, ya sea subterráneas como también acuíferos sobre la tierra, de tal forma que si sitiaban la ciudad o había guerra, la ciudad jamás quedaría desprotegida con el suministro de agua. Y era agua bebible, agua transparente, ¿ya? Era agua bebible. Entonces, por la importancia militar, por la importancia económica, por la importancia de recursos, por la ubicación geográfica, Corinto se convierte en el polo, y póngalo así, no había tanto el sueño americano en esa época, en esa región, había el sueño corintio. Entonces la gente, al ver que había una ciudad toda provista de la infraestructura que el imperio hacía, había corredores migratorios. Entonces mucha gente iba de distintas partes del mundo a hacer vida en Corinto. Ahora, aquí viene lo interesante del acercamiento a esta ciudad. Cuando nosotros vamos al antiguo Corinto para nuestra época y vemos los vestigios arqueológicos, nos van a decir muchas cosas los vestigios arqueológicos que tenemos. Corinto va a ser una ciudad donde usted va a encontrar dos mayores divinidades a las cuales se adora. Paréntesis, por si acaso, con este influjo de gente, Corinto comenzó a copiar muchas culturas. Habían muchos cultos místicos de Oriente, esos cultos todos misteriosos del Egipto conocido, de la India de aquel entonces. Corinto se convirtió en el lugar donde estas formas de culto también florecen. Y también están los judíos. Por lo menos Hechos 18 nos dice que ya para la época del apóstol Pablo ya había sinagoga en Corinto, de donde estaba también asistiendo ahora Priscila y Aquila. Mire usted cómo el texto bíblico comienza a juntarse los engranajes poco a poco. Comienza a haber tanta gente por el comercio y todo, y estas dos divinidades nos dicen un poco de las prácticas de la ciudad. Dos divinidades como Afrodita y Asclepio. Uy, ¿y qué rayos es eso? Bueno, pues Afrodita, o la Venus, en el panteón griego o en el panteón romano, una diosa que se la adoraba con festivales sexuales que daban miedo. En ese entonces habían las famosas prostitutas sagradas y cada vez que había fiesta para los dioses, salían las prostitutas a la calle al mejor postor y era conocido a vista pública de que estaban teniendo relaciones sexuales en público con estas sacerdotisas. Era una locura eso de allí. Y entonces, imagínese una ciudad-puerto, quizás como Guayaquil, quizás como Nueva York, que tiene el influjo de tanto migrante y de tanta cosa. Y era una ciudad dedicada
o practicaba tanto esta sexualidad desordenada, de que la segunda divinidad, que era Asclepio, era como que compensaba este desequilibrio cultural o este desequilibrio conductual de la gente. Asclepio era el dios de la sanidad, ¿no? Y entonces, ¿qué acontecía? Hoy se han descubierto un sinnúmero de vasijas de barro donde han encontrado en su interior vestigios, o sea, ya lo poco que queda, momificado, o ya lo poco que queda, de órganos sexuales, de machos, donde los oferentes, ¿qué hacían? Entregaban eso como adoración a Asclepio para pedirle de favor que sane esa parte de su cuerpo. ¿Qué se puede colegir haciendo teología y también usando un poco de arqueología? Era tanta la locura sexual en Corinto de que las personas estaban sufriendo un sinnúmero de enfermedades venéreas de las cuales pedían a otros dioses, entre ellos Asclepio, el dios de la sanidad, que les dé curando. Entonces usted y yo ya nos podemos imaginar la dinámica de esta ciudad. Es una ciudad activa comercialmente, pero también es una ciudad donde el frenesí sexual tiene mucho que ver. Ahora, no solamente es eso. Si usted me acompaña, por favor, a 1 Corintios, no el capítulo 1, solo quiero revisar algo del capítulo 8. 1 Corintios 8, 5. ¿Llegó? Dice así: porque aunque haya así los llamados dioses, ya sea en el cielo y en la tierra, y mire lo que dice el apóstol Pablo, y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores. Por si acaso, no vaya a leer el texto bíblico diciendo, uy, mira, hay otros dioses, o hay otros que son como Dios, y hay otros señores como Jesús. Es la forma irónica, por si acaso, que el apóstol Pablo tiene de tratar a las divinidades de la mitología o el panteón greco-romano. A eso se refiere con el término dioses, y también al referirse a los cultos misteriosos que venían del lejano oriente, cuando se refiere al término señores. En sí, estas dos palabras van a apuntar hacia las divinidades que estaban allí. Corinto como ciudad sincretista, ahora estamos dando el paso a Corinto como ciudad pagana. Obvio, el paganismo era lo que se practicaba y una religión sincrética en todo sentido. Mire usted que la misma carta a nosotros nos va a decir algo. Vaya por favor al capítulo 6, verso 10 y 11. 1 Corintios 6, verso 10 y verso 11. ¿Llegó? Muy bien. ¿Qué dice allí? Leamos desde el 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una evidencia allí entonces de la práctica conductual, la parte ética o moral de la gente, producto de la idolatría. Por lo menos usted tiene eso en este versículo. Vamos a uno más, pase una página más adelante, en el capítulo 8, en el verso 7. Dice así: pero no todos tienen conocimiento de esto, dice Pablo. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas que ha sido sacrificada a un ídolo. Eso era parte del culto. Lo que llama la atención es esto de aquí. Algunos, y Pablo está escribiendo esta carta para gente que conoce de Dios, es cristiano, pongámosle una etiqueta. Está escribiendo esta carta para gente cristiana o para gente que no conoce del Señor. Le está escribiendo esto a gente cristiana, gente de iglesia. Y mire qué es lo que Pablo dice de esta gente de iglesia. ¿Qué dice Pablo? Algunos de ustedes siguen habituados o siguen acostumbrados a los ídolos. Y entonces nos comenzamos a hacer preguntas para nosotros en este siglo XXI. Y por favor, no entremos en eso de que usted ya dejó los ídolos, cuando quizás las imágenes, los cuadros o las representaciones quedaron atrás en la historia de su vida. Hay nuevas formas de idolatría. Así como existía el sinnúmero de dioses y de señores
en el panteón, en la mitología griega y romana o en los cultos de misterio del Oriente Lejano. Hoy también hay un sinnúmero de ídolos que usted y yo le podemos dar lugar en nuestro corazón. Por ejemplo, ídolos que pueden dar, qué sé yo, cuando la postura suya es la que tiene que imperar. El resto del mundo no tiene la razón que usted tiene. Cuando el resto del mundo está equivocado y usted tiene la última palabra, la ipsísima verba veris, la misma palabra de la verdad sale de su boca, y usted se puede convertir en Dios de sus propias palabras. Cuando probablemente el trabajo para usted se convierte en un ídolo y usted pasa 15 horas trabajando de las 24 horas del día y usted se convierte en un trabajólico. Más parece que eso suena al Dios de su corazón que cualquier otra cosa, y usted seguiría siendo idólatra. Probablemente, si hay algún personaje al cual su corazón le dice, ¡ay, me vio, me saludó! Por lo general vemos eso en los adolescentes y en los jovencitos, ¿no? Viene el cantante, el actor, la actriz, el artista, lo que sea. Entonces más o menos, no me voy a lavar la mano una semana. ¿Por qué? Porque me dio la mano, ¿no? No, y si la besó, peor todavía. No, pueden haber ídolos así. ¿Qué tal si hablamos de otros ídolos? Y aquí vamos a hacer clic con otra característica de la ciudad, porque hay algo que usted y yo tenemos que aceptar antes de continuar con la introducción a esta carta. ¿Y cuál es? Aunque usted no lo crea, pero según la sociedad que nos rodea, es la iglesia. Le voy a poner un ejemplo. No estoy diciendo que esto sea malo, es solamente un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en nuestro medio, salir el fin de semana a reunión, fiesta o farra, con comida incluida, es parte de nuestra vivencia. Entonces usted conversa por teléfono con ellos, no sabes qué, es que el fin de semana para mí es sagrado porque ya tengo comprometido con un compromiso social importantísimo. Y ese discurso usted lo va a escuchar aquí adentro y afuera. Según la sociedad, también es la iglesia. Según la sociedad es la iglesia. Probablemente, quizás el asunto para ustedes es salir a un centro comercial, ya que vivimos en un área comercial que está pujantemente avanzando. No, es que nos vamos a pasear nomás aquí al centro comercial. Y probablemente usted y yo hacemos lo mismo. Y son cosas que también escuchamos en nuestro entorno. Según la sociedad, es la iglesia. Y según los temas que hay en la sociedad, son los temas también de la iglesia. ¿Ya? Si nosotros no fuéramos quizás a una iglesia de, no sé, por allá en el sector de la entrada de la 8, por la cooperativa Valerio Estacio, o por algunos de las Flores de Bastiones, o Bastión Popular mismo, probablemente los temas de los sermones allá tengan que ver con hacerle caso a las leyes en regularizar los terrenos donde están habitando. Porque según es el contexto social, es lo que se vive dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con Corinto? ¿Qué está aconteciendo con el medio social de ellos? ¿Es pagano? ¿Tienen conductas sexuales réprobas? ¿Tienen asuntos que arreglar con su ética individual y en comunidad? ¿Y qué pasa con la iglesia? Lo mismo que dice Pablo. Algunos de ustedes siguen tan habituados a los ídolos. Según es el contexto, según es la iglesia. Y dentro de esta problemática que había en Corinto, nos vamos a ayudar del mismo texto para darnos cuenta de ciertas diferencias que hay dentro de la misma iglesia. Y acompáñenme, por favor, a algunos textos. Capítulo 1 de 1 Corintios, capítulo 1. Verso 10. Dice así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos ¿en qué? En un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces aquí viene un gran problema de la iglesia. Existen divisiones. Si nosotros continuamos leyendo, vamos a ver allí de que habían divisiones
entre la gente que decía, uy, no, es que Pablo enseña bien. O si no, no, es que Apolos es el que enseña muy bien. U otro podría decir, no, perdónenme, pero si ustedes no han escuchado a Pedro en Jerusalén, ustedes no han escuchado a nadie. Entonces, habían divisiones de este tipo, pero también había divisiones sociales. Y quisiera que pensemos un poco en lo que ya hemos revisado. Dice el texto que Pablo predicaba el Evangelio a los judíos y ¿a quiénes? Y a los gentiles. Y eso a nosotros nos abre todo un árbol interesante de la composición social de la ciudad de Corinto. Hablando de los griegos, entonces eso se abre. ¿Son los no judíos? Sí. Pero ¿quiénes conforman esos no judíos? Esos no judíos los conformaban, qué sé yo, esclavos. Esclavos que tengan cualquier otro origen. Artesanos que quizás son la última rueda del coche de la sociedad. También están los que son ciudadanos del imperio y que tienen todos los derechos que el derecho romano les puede otorgar. También están las personas pudientes de la sociedad, porque algo aconteció en Corinto. Fue tanto el influjo de la economía que tuvo esa ciudad que nació una clase social. Es que hagamos un poquito de historia. No sé usted, pero a mucha gente le gusta decir, o le gusta por lo menos estudiar o recordar y decir, no, es que yo puedo trazar la línea de mis ancestros a la generación que vino de España allá en el siglo XVI. Entonces voy el apellido tal, aquí, acá, conectado, y de allí salí yo. Y se podrían hablar en términos de ciudad, que existen muchas ciudades donde existen las familias de los patricios, no de los que se llaman patricio, sino de los que son los padres de la nación. Aquellos apellidos que han permanecido desde épocas pretéritas hasta el día de hoy y que tienen su abolengo y que tienen su título nobiliario, quizás informal. No, si esta familia es de renombre. No sé si usted se ha topado con frases así, pero nuestro medio sigue siendo así. Entonces, existiría una clase social en Corinto que son propios de los que fundaron la ciudad, de los que estuvieron con Julio César, de los que se codean con el imperio, qué sé yo. Pero también nació una clase social que fue producto de la riqueza. Gente que quizás no tenía apellido, no tenía abolengo, no eran nobles según el imperio, pero que por las actividades económicas y la cantidad de dinero que comenzaron a hacer, comenzaron a crear otra clase social. Cuando hablamos de Corinto, nosotros nos enfrentamos a una iglesia donde hay gente ciudadana, griega o romana, con título nobiliario, lo máximo. Gente ciudadana que no son los patricios de la ciudad, pero que son gente pudiente y están en el top 10 de lo más de la crema innata que usted se puede imaginar. Se encontrará también con artesanos que aunque son ciudadanos y son libres, pues tienen por ahí su negocito, su cosa, su mediana o su ínfima empresa, qué sé yo. Tendrá también otros que son de libre contratación y que están en la última rueda del coche de aquellos que se contratan. Tendrá también los esclavos que no tienen derechos, que han sido prisioneros de guerra y los han vendido en los mercados y que probablemente nacieron esclavos, los vendieron como esclavos y morirán siendo esclavos. La esclavitud en aquel entonces era tal que un esclavo no tenía derechos, sino que también era considerado solo una herramienta que hablaba. No eran personas los esclavos. Y aparte de eso, los judíos, aquellos que tenían esta religión tan particular de un solo Dios y ninguno otro más. ¿Qué acontece entonces en Corinto? Cuando uno revisa la carta, y esto quiero que me ponga atención, cuando usted lee una carta del apóstol Pablo, usted está frente a un texto que es escrito para solucionar los problemas que esa comunidad en particular tenía. Eso es nuestro primer fundamento al momento de estudiar algo de la Biblia. Pablo está escribiendo para los problemas que está atravesando esa iglesia en particular. Y lo que nosotros haremos de aquí domingo a domingo será ver cómo aplicamos esos principios para nuestra realidad social. ¿Qué es lo que decía Pablo en lo que leímos? Veo que hay muchas divisiones entre ustedes. Y bueno, le cuento algo. La humanidad sigue siendo la misma de hace 2000 años al día de hoy. Que sí, que hemos evolucionado, que hemos cambiado. La humanidad sigue siendo la misma. Le explico algo.
Entonces de repente usted conoce a alguien, conoce a una chica, y esta chica, qué sé yo, se casa con alguien que en nuestros términos es 3 escalones menos el nivel social que la chica. Entonces inmediatamente, ¿cuál es nuestra respuesta? Pobrecita esa chica. ¿Cómo la habrá engañado ese para que termine allí? Y ahora se van a casar. Si usted piensa así, usted es tan igual a los corintios de la época, donde usted prefiere la división antes que lograr llegar a acuerdos de equilibrio. Lo mismo pasa al revés. Si el chico se casa con la chica, usted va a encontrar discursos como este: pobrecito este chico, se desperdició. O espérese un ratito, ¿a quién usted aprecia más? Entonces viene su amigo que ha estudiado el PhD y se fue por ni sé dónde a hacerse unos 3 PhD, o sea, de esos que estudian la venganza, de verdad. Entonces llega su amigo y de repente llega el gasfitero que le arregla las tuberías de la casa cuando se tapan por su irresponsabilidad y mi irresponsabilidad. ¿A cuál trata mejor? Te trata mejor al que tiene 3 PhD. ¿Y al gafitero cómo lo trata? Allá ve tú, arregla, ¿ya? Sí, pero de aquí para afuerita, no. ¿Qué es eso? Divisiones. Aunque usted no lo quiera aceptar, la humanidad sigue siendo igualita, idéntica. Hay divisiones. Entonces, ¿qué más podemos seguir reconstruyendo? Mire cómo ya le estamos dando cuerpo a la iglesia de Corinto. Ahora pensemos, ¿no? Por eso Pablo, cuando les escribe, les dice: ¡hey! Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. No hay miembros más grandes ni miembros más pequeños. Todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Es el mismo Señor. Es la misma salvación. Pablo tiene que enfrentarse a un problema de división social. Sigamos entonces. Ahora, continuando en reconstruir esta ciudad, le digo algo. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 7. Porque hay un tema allí muy interesante acerca de la percepción de la vida que en esta ciudad había. Habíamos hablado que existían estas personas griegas y griegos de filosofía también, aunque no necesariamente sean griegos o romanos de nacimiento. Pero los griegos habían invadido todo el campo de la filosofía. Y había la percepción griega dualista. Y vamos a meternos en eso también. ¿Qué es esta percepción dualista? Que lo espiritual es una cosa y lo material es otra cosa. Dios solamente le importan las cosas espirituales y a Dios no le importan las cosas del mundo o seculares. Si usted tiene ese pensamiento, usted es griego de pensamiento. Y le voy a poner un ejemplo interesante que nos lanza el capítulo 7. Mire lo que dice allí. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Hagamos una pequeña digresión. ¿Se acuerda que Pablo fundó la iglesia en Corinto? ¿Se acuerda? ¿Después de qué viaje? Después de estar por Atenas, ¿a dónde acuatizó? ¿A dónde llegó el barco luego? Llegó a Corinto, muy bien. ¿Con quién comenzó la iglesia? Con Aquila, Priscila y unos que otros judíos y grieguitos que por ahí aparecieron. Muy bien. Parece que la iglesia comenzó a tener problemas y según lo que dice el capítulo 7, de la iglesia le enviaron una carta a Pablo. Porque es lo que dice allí. Paso ahora a los asuntos que ustedes me plantearon por... ¿Quién escribió una carta a quién? La iglesia decide enviarle una carta al apóstol Pablo. Tenía un sinnúmero de problemas que resolver. Entre ellos, mire lo que dice allí. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Y dice así el apóstol Pablo: es mejor no tener relaciones sexuales. Si usted tiene Reina Valera, usted va a leer ese texto. Es mejor para el hombre no conocer mujer. ¿Sí o no? ¿Estamos en el mismo texto? Ok, hay un asunto allí interesante. En ocasiones, este texto se lo ha leído más o menos como un consejo paulino.
El apóstol Pablo dice que es mejor que el hombre no conozca mujer. Si usted y yo hemos pensado así, usted y yo estamos chiflados. Porque quien enseña mejor los principios para el matrimonio es Pablo en sus cartas. Y si Pablo dijera que es mejor no casarse, entonces Pablo es un contradictor de lo último. Viviría en una contradicción. Y entonces, para eso sirve revisar la carta en el idioma en que fue escrito. Así tengamos la copia de la copia de la copia. Y sucede que en la construcción griega de esta frase, le es mejor al hombre no conocer mujer, o, como traduce NBI, es mejor no tener relaciones sexuales. Necesito tener esas comillas, como traduce NBI, porque eso es un refrán de la época del primer siglo. Habían dos formas de pensamiento. Una forma de pensamiento que decía que lo espiritual es superior a lo material, o a lo secular, o a lo del mundo, o aquello que se vive día a día. Dentro de esta perspectiva habían dos grupos de personas. Los epicúreos y los estoicos. Los estoicos, por si acaso, eran aquellos que decían abstente de todo. Entonces, si usted le preguntaba un consejo a alguien con pensamiento griego, estoico, decía, yo me casé y yo quiero estar con mi esposa. El estoico le hubiese dicho, jamás. No puedes hacer eso, porque le estás dando rienda suelta a la carne. No lo hagas. Ya te casaste, ya. Pero no te acerques a tu mujer. Así de triste. Como también, en este mundo existía otro grupo que era el de los epicúreos. Los epicúreos decían, si al final este cuerpo se muere porque es material y no vamos a hacer nada con el cuerpo en la vida después de la muerte, comamos, bebamos y hagamos roncha, porque no vamos a tener cuerpo más adelante. Entonces los epicúreos acuñaron otro refrán que está en esta carta y que dice, el vientre para la comida y la comida para el vientre. ¿Se ha topado con eso? El vientre para las viandas y las viandas para el vientre en educado castellano. Esa frase es un refrán de la época que es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es la suavización de un concepto utilizando otras palabras. ¿A qué se refiere el refrán, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre? Los órganos sexuales para el sexo desenfrenado y el sexo desenfrenado para los órganos sexuales. Y Pablo tiene que enfrentarse a estas dos realidades. Una realidad que dice, abstente absolutamente todo, y otra realidad que dice, hazte trapo que no importa. Pablo tiene que ponerse en equilibrio. Y entonces Pablo comienza y dice, es mejor no tener relaciones sexuales. ¿Eso es un refrán? Estoico. ¿Me puede ayudar repitiendo esa palabra media rara? ¿Es un refrán? Muchísimas gracias, soy feliz. Dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su esposo, y el hombre debe cumplir el deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con el esposo. Y mire que hasta Pablo los aupa y les dice, más bien no. Si están casados y tienen pareja, sencillo, el hombre cumpla su deber conyugal con su mujer y la mujer con el hombre. Y la única excusa para no tener nada es que uno haya dedicado un tiempo para la oración. ¿Y Pablo qué dice? Y que sean largas horas de oración, o largos días enteros de oración, o semanas enteras de oración. No, Pablo dice, y que sea por un corto periodo de tiempo. Y una vez que eso termine, vaya otra vez con su mujer y vuélvase a unir, porque así evita la tentación del diablo. Ahora, espérese un ratito. ¿Nosotros tenemos pensamientos estoicos en nuestra época? Le aseguro que sí. Y por lo menos este servidor, de alguna manera, fue también criado en una iglesia medio estoicista. Entonces, cosas como, ¿cuál es la música que se escucha en la casa? En mi casa solo escuchamos música cristiana. Oiga, pero hay tanta riqueza. Hay que saber discernir, eso sí. Pero yo le puedo decir algo. Parte de mi falta de romanticismo. Uy, el hermano Tito está confesando, sí. Parte de mi romanticismo se debe al haber sido formado en una iglesia estoica. Porque
casi que los temas que canta Il Divo, Andrea Bocelli, Manzanero, Montaner o cosas así, eran cosas que por lo menos en mi formación eran vistas como pecado. No sé si usted por ahí se topó con algún concepto así, pero si usted ve la vida desde esa perspectiva, usted y yo podemos tener estoicismo en el corazón. Le cuento otra. En mi época era pecado ir al cine. Este servidor fue al cine la primera vez cuando cumplió 21 años de edad. ¿Por qué? Porque había una teología un poquito rara que decía, no te puedes ir al cine. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, chuzo, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón que en silla de escarnecedores no se ha sentado. Y tú no sabes quién se habrá sentado en la butaca del cine. Es así. Entonces salían preguntas lícitas, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando me subo al taxi? Sí, pues porque ahí se han subido hasta secuestradores express, pues. Y si me subo al bus, eso es peor. Había unas teologías medias raras. Le cuento otra. Pensamiento estoico. Habría sido casi que anatema, hereje y terrible para alguien que siendo pastorcito en aquel entonces haya querido tener relaciones con su esposa la noche anterior al sermón del siguiente día. ¿Por qué? Porque tiene que centrarse en las cosas del espíritu y no en las de la carne. Y eso también es pensamiento estoico. Ahora, espérese un ratito. ¿A qué nos lleva a pensar todo esto? La sociedad nuestra hoy en día es tan igual a esta forma de pensamiento. Y nos enfrentamos a los mismos refranes. Y también el otro lado de los refranes, cuando dice la vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Y Pablo tiene que poner orden en ese frenesí de descontrol sexual que había. Descontrol sexual dentro del mundo heterosexual y también el descontrol sexual dentro del mundo homosexual. Pablo tiene que tratar con esos temas. Así que por eso es que a esta serie le llamamos la Carta para el siglo XXI, porque tiene mucho que ver con las cosas que vivimos hoy y con las filosofías que también rigen nuestra vida hoy, así estemos a 2000 años de distancia de la época del apóstol Pablo. Por si acaso, si a usted le gustan las fechas, esta carta fue escrita entre el año 53 al año 55 después de Cristo, cuando Pablo está de visita, una larga visita que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso. Pablo vivió 3 años aproximadamente en la ciudad de Éfeso y cuando el hombre está en esa ciudad es que le llega la carta de los Corintios y donde él escribe esta carta de respuesta para poder solventar todos esos temas. ¿Vamos bien? Espero que se esté animando un poco a venir los días domingos a escuchar estas cosas de acá. Ahora, hablábamos acerca de este mundo dual o de este mundo dividido en dos grandes realidades. A la luz de la Escritura no existe tal división, porque si nosotros queremos contemplar el pensamiento del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no había tal división. ¿Cuál es el concepto del Antiguo Testamento? Del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, que las actividades que nosotros llamamos espirituales, ¿se las hace como para quién? Se las hace para el Señor. Y las actividades que nosotros conocemos como el mundo secular, ¿se las hace también para quién? Se las hace también para el Señor. Entonces no hay ningún tipo de superioridad en eso de allí, porque todo le pertenece al Señor. Usted cuadra el balance, controla el presupuesto, administra la instancia en que tiene que administrar, toma la decisión correcta para su negocio. Usted y yo hacemos eso como para el Señor, y esa actividad se convierte en adoración a Dios. Así como también los que trabajan en iglesia hacen las cosas por amor ¿a quién? Al Señor. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Yendo un poquito más adelante,
Habíamos revisado el concepto de la sexualidad y del matrimonio en 1 Corintios 7 y ya vimos un poco las tendencias frente a ese tema. Había un asunto también que está en el capítulo 6, desde el verso 1 al verso 11. Dice allí de que mucha de esta gente de iglesia prefería resolver sus asuntos antes que pedir un sabio consejo a gente sabia dentro de la iglesia. De una iban a correr a los magistrados, ¿no? O a los jueces para que ellos diriman en algún caso que tenía que ser resuelto. Ahora, me quiero referir a una palabra interesante, que es la palabra un poco más chistosa de todo este libro. Para el primer siglo existía un verbo, creo que acuñado por Aristófanes, si recuerdo bien. Pero este señor Aristófanes se pegó una visita por Corinto, hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, y se comenzó a dar cuenta de la calidad de vida que tenían, cómo eran sus negocios, cómo era la vida sexual, cómo era la vida cúltica, la vida religiosa que tenía, cómo eran las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y este griego acuñó un término llamado corintear. Si usted leyó su boletín, usted va a encontrar por ahí un poco la transliteración griega, que es corintazo, ¿no? Más suena que vamos a pegarnos un corintazo, ¿verdad? No, pero tiene que ver con corintear. Y corintear se comenzó a convertir en un sinónimo de la vida de frenesí, el desorden sexual, la inmoralidad. A tal punto que cuando alguien se iba de relajo, no decía como nosotros: este fin de semana en Montañita me voy de relajo. No, jamás diría semejante cosa. Ese individuo diría: me voy a corintear la vida. Y usted podía imaginarse todo lo que eso implicaba, los excesos. Es un poquito chistoso eso de allí, ¿no? Pero mire usted cómo habrá sido la dinámica en esa ciudad, donde la referencia a la ciudad ya era sinónimo de locura, de desorden, de perversión y de un mal enfoque. Ahora, para ir aterrizando un poco esta introducción necesaria a la carta, es pensar en qué problemas o cuál es la raíz de todos estos problemas que la carta a los Corintios trata. Y el asunto es muy sencillo. A los corintios les hacía falta entender el Evangelio. ¿Por qué? Usted y yo a veces corremos el riesgo de decir: no, es que el Evangelio es para el que no conoce a Jesús. Entonces, como que hubieran niveles de conocimiento superiores al Evangelio, ¿no? Mentira. Del Evangelio depende todo. Del Evangelio depende la forma en que usted administra su sexualidad. Del Evangelio depende cómo usted administra su relación con parejas, de pareja, esposo-esposa. Del Evangelio depende cómo es su trato con sus hijos. Del Evangelio depende cómo es su trato con los demás. Del Evangelio depende cómo usted trata con los conflictos. Todo se centra en el Evangelio. Y esta iglesia había perdido ese norte. Tenían muchos dones. Si usted ha sido un lector de la Biblia, se dará cuenta de que es en 1 Corintios donde se hace una lista, parece una lista de los dones que el Espíritu Santo concede. Y le aseguro que toda esta gente decía: nosotros tenemos todos los dones más chéveres que pueden existir. Entonces probablemente no tenían problemas con los dones, pero no habían entendido el Evangelio. No habían entendido cómo el amor de Dios transforma estas instancias de la vida. Y Pablo, en cada una de sus explicaciones, va a aterrizarlos hacia el Evangelio. Cuando vayamos pasando a lo largo de la carta, nos daremos cuenta de que el apóstol Pablo va a escribir en un tono irónico y también retórico. ¿Por qué irónico? Porque hay una pugna también. Corinto fue visitada por disque maestros de la palabra de Dios. Y pasaba algo. En el mundo antiguo como en el actual, los artistas, los filósofos, los maestros buscaban patronazgo o buscaban el auspicio de alguien. El artista, que venga algún mecenas y le pague para que haga sus obras de arte. El filósofo o el maestro, no, para que le paguen por sus enseñanzas. Y acontece algo. ¿Cuál es? Que por lo general el artista, el filósofo o el maestro creaba, enseñaba y filosofaba
según lo que le gustaba al que le estaba auspiciando o patrocinando la cosa. Muchos de estos maestros fueron a las iglesias y en segunda Corintios, nos saltamos allá mentalmente, y en 2 Corintios Pablo se topa con el problema de falsos maestros, que ¿qué hacían con el pueblo? Lo agarraban de los talones, los viraban cabeza abajo y que caiga todo lo que se pueda. ¿Y cuáles eran las enseñanzas allí? Que ellos eran los superapóstoles, que no había nadie mejor que ellos en la faz de la tierra. ¿Les suena algo conocido a la época de hoy? Es idéntico a la época de hoy. Y donde la gente en ese entonces podía decir, no, es que tú a Dios le tienes que dar esto y lo otro, y me lo tienes que dar a mí. Ay, ¿cómo así? Porque yo soy el que presento como intermediario las ofrendas y los diezmos a Dios. O sea, nada que ver. Y Pablo dice, en defensa de sí mismo, en 1 Corintios, eso sí, nosotros trabajamos con nuestras propias manos para no serle carga a nadie. Y por eso Pablo puede decir, nuestro mensaje es según la verdad, porque ni siquiera que ustedes nos están apoyando económicamente para sobrevivir, nosotros trabajamos y nosotros mantenemos, y por esa razón les decimos la verdad de las cosas. No había patronazgos, Pablo tuvo que tomar esa decisión. Entonces usted se va a topar con una iglesia que tiene un sinnúmero de problemas sociales, que tiene un sinnúmero de problemas religiosos, porque hay algunos que están habituados a los ídolos paganos, y también una iglesia que no quiere escuchar al apóstol Pablo en las verdades que le dice. Así que nos sirva eso a nosotros para acercarnos con temor y reverencia a esta carta que se escribió hace como 2000 años y que tiene muchas cosas que decir para nosotros en el día de hoy. Así que vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor toda esta serie de 1 Corintios en la Alianza San Borondón. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que con esta introducción obres en nuestro corazón y nos permitas ver qué áreas de nuestra vida son como estoicas, medias raras, o qué áreas de nuestras vidas aún les permitimos ciertos libertinajes, que nos permitas entender qué áreas de nuestra vida aún pertenecen al mundo pagano, al mundo idolátrico, al pasado que dejamos atrás. Y que seas tú, Señor, usando este escrito, inspirado por tu Espíritu, sí, pero de pluma del apóstol Pablo, para que nos llame la atención otra vez y volvamos a Cristo y al Evangelio como fuente de verdad para cada área de nuestra vida, en lo económico, en lo relacional con nuestros esposos, nuestras esposas, en lo relacional, en nuestros trabajos, en la vida misma, pues todo te compete a ti, Señor, y no hay cosa de este mundo que no esté bajo tu dominio, bajo tu control y tu autoridad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y bendice toda esta serie, que domingo a domingo nos podamos reunir para estudiar tu palabra, entender tus escrituras y ser transformados por la palabra tuya que llega a nosotros. Protégenos en esta semana y bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.